Ajá, ya estamos grabando también en Zoom para luego poder tenerlo en nuestra web de FATF. Buenos días aún, la hora del aperitivo que estamos. Yo soy Ana Caparrós, presidenta de la Asociación de Terapeutas, de asociaciones de terapeutas familiares. Estamos en la sección, ¿no?, de la parte lúdica con nuestra federación, en la que nos tomamos un aperitivo con diferentes profesionales de la terapia familiar. Es cierto que es la primera vez que tenemos un invitado extranjero. Por lo tanto, podemos decir que este es un aperitivo internacional, ¿ok? Muy bien, muy bien. Nuestro amigo y compañero Jorge de Vega es quien ha invitado a Mauricio Colletti a este aperitivo, en el cual la idea efectivamente es conversar con ellos, pero la suerte, ¿no?, de que ya no estamos confinados, de que estamos en momento en el que nos podemos mover, pues aprovechando, ¿no?, que somos menos, lo vuelvo a decir, 16 personas aquí tomando el aperitivo en esta terraza está muy bien, pero que si queréis intervenir, porque la idea es poder conversar con Jorge y con Mauricio, para que haya un orden. La única norma es, nos apuntamos en el chat. Entonces, simplemente decir, quiero hablar o quiero hacer una pregunta o levanto la mano, pues que a mí me dé visión para poder decir vuestros nombres y que podáis intervenir. Como en otros aperitivos, pues normalmente juego al juego de saber qué tienen en común estas dos personas. Pues mira, una de las cosas que tienen en común es que los conozco a los dos, y que son del género masculino. Y creo que son psicólogos, ¿no? ¿Sois los dos psicólogos? Ok, vale. ¿Terapeutas de familia también? Ok. Antes bromeábamos con que lleváis gafas. Ana, hay un señor desnudo detrás de ti. Buenos días. Hola, Felipe. Hola. Os presento a Felipe, que normalmente también, claro, es verdad que de alguna manera conoce a los profesionales Ambos. con los que hablo. Tuvimos la suerte de estar en Roma, en la escuela de Mauricio, y bueno, nos llevó a cenar a un restaurante muy simpático. No sé si saldrá, yo creo que sí que saldrá ese hobby de Mauricio, porque hablaréis de esas cosas, ¿no? Era hobby. Ah, bueno. ¡Uy, ese hombre! Vini, vidi, vidi. Entonces, bueno, hasta ahí, porque no vivís en el mismo país, como jugaba, ¿no?, con los otros compañeros, y no sé muchas cosas más que tenéis en común, las iréis contando. Pero desde luego también me interesa mucho saber cómo os conocisteis y desde cuándo os conocéis, chicos. Jorge. Bueno, sí, voy a empezar yo porque tú decías que tenías una idea más clara, ¿verdad? Sí, sí. Todas mis ideas ya se confunden. Sí. Mira, la verdad es que pensando, ¿desde cuándo conozco yo a Mauricio? ¿Desde cuándo conozco? Pues yo creo que la primera vez que nos vimos fue en Tenerife, en unas jornadas organizadas por una persona que luego se desvinculó bastante de la terapia familiar. Sí. Era en Puerto de la Cruz, eran unas jornadas sobre drogodependencias. Exacto. Bien, estamos de acuerdo. Y además, y bueno, luego nos hemos ido viendo en otros sitios, en el Congreso EFTA, en Atenas, en tal, pero no solamente creo que nos caímos muy bien al principio, sino que hay un elemento que actuó de catalizador en nuestra unión y que está por ahí, que es Esther Claver. Está ahí. Sí. No hicimos un dúo, sino hicimos un trío desde el primer momento. Es el único trío en el que he participado. Esto de los tríos no te creas, ¿eh? Esto de hacer vosotros tríos, yo... Bueno, Sí. Esther, por alusión, podrías encender tu micrófono y decir algo. Aquí las alusiones se respetan. ¿Dónde estás tú que te ¿Me oyes? ¡Hola! Esther, hola. ¡Mauricio!
Me encanta verte. Oh, sí, me acuerdo de aquellas jornadas que yo iba de alumna. Creo que las organizó Proyecto Hombre. Creo que sí. Algo relacionado con sí. Y nos fuimos a tomar algo con Mauricio y me acuerdo perfectamente de algo que dijiste, Mauricio. Dice, estoy en un hotel, dice, y me acabo de dar cuenta de que, bueno, los españoles sois ruidosos y tal, pero los italianos damos pena. O sea, en tu hotel había muchos italianos, parece ser. Sí, una confusión horrorosa. Y te quejabas del ruido que hacían los italianos por los pasillos y tal. Esa anécdota me acuerdo. Sí. Porque eran jovencillos y yo era ya un poco mayor, con que el descanso es el descanso. Sí. Genial. Vale, pero a ver, a mí me interesa también saber en qué más cosas os parecéis, Jorge y Mauricio. A ver. Bueno, yo diría el sentido del humor. Yo admiro el sentido del humor de Jorge e intento utilizarlo, pero que tiene un sentido del humor fantástico que a mí siempre me ha caído muy bien. Sí. Nos hemos divertido a cantidad siempre. Sí. Del pelo a todos. Bueno, es una admiración recíproca porque tú tienes un sentido del humor fantástico también. Pasamos muy bien siempre, sí. Bueno, otra cosa que nos asemeja también es que somos personas frugales que prácticamente no comemos. No, sí, señor, sí. Los placeres de la mesa para nosotros no existen. No. ¿Verdad que no? Que una vez yo en Las Palmas, tú me llevaste a un restaurante uruguayo, no comí prácticamente nada. Había una chuleta y comí solo un triangulito así, no, nada. Es verdad, sí. Me dijeron en el restaurante, por favor, ese señor que no vuelva, porque... No da gusto a mirarlo así tan... Sí. Pero puedo contar, Ana, un par de anécdotas. Una es, mejor tres. Primera anécdota es algo que no puedo decir a las personas, pero hemos tomado el pelo los tres, porque estaba también Esther, a una persona que gritaba mucho durante unas conferencias. Sí. Entonces nos daba muchas risas. No se puede decir quién es porque es... Esto es un aperitivo. Aquí se puede decir todo lo que se quiera. No, pero este es delicadísimo y es persona medio conocida. Y entonces, pero estábamos a medio de la sala muriéndose de risas porque esta, como no tenía mucho que decir, según nosotros, pero lo decía en voz alta, ¿me entiendes? Entonces llegó la familia, llegó el paciente, o sea, una cosa ridícula y nosotros riéndose mucho. Aparte del pequeño detalle de que era un congreso bastante importante y presenta un vídeo de una familia que ella había visto y claro, en ese congreso había muchos asistentes que cuando vieron el vídeo de la familia se dieron cuenta que esa familia estaba compuesta por conocidos terapeutas familiares españoles. Sí. Quiero decir, era un roleplay simulada, era un roleplay. Era un roleplay. Sí, o sea, nos hemos divertido muchísimo. Sí. Segundo punto que quiero decir, no sé si Jorge ha tomado posición en esto, pero es un antiguo punto que tengo de debate, de discusión, de bronca con Esther a propósito de la familia de origen. Mírala allí, ¿no? La familia de origen. Es importante interesarse en la familia de origen del terapeuta. Yo pensaba que sí, pero Esther estaba totalmente contraria. Esther, creo que has de unirte al trío, porque te nombran. Claro. Ponte la voz.
Es que me silencias, tía. Es que se silencian todos, ¿eh? No, vale. No te silencio a ti en especial, sino que para evitar el sonido ambiente, hacemos así, ok. Y es que si no, Zoom se empieza a mover y a paralizar si habla todo el mundo, es verdad. Okay, pero por alegación has de estar ahí. Mauricio, continúa, que te he cortado, perdón. No. Pero luego quiero saber si a lo largo de los años cambió su posición. Creo que no, porque es muy cabezuda y muy... Perdona, sí, cambié de pensamiento, pero por una cuestión económica, porque me pagaban por hacer fotos, entonces lo hice. Pero bueno, tercera anécdota. Perdón. Tercera anécdota. Una vez estuvimos dando un paseo con Jorge y Jorge sabe bastante bien el alemán. Y me dice, pero tú sabes el alemán. Sí, algo sí. ¿Y qué sabes? Yo digo 2 frases. Una es mache die Tafel sauber schnell. ¿Qué quiere decir? Limpia rápidamente la pizarra. Entonces me mira así y me dice, eso no te sirve de nada. ¿Y la segunda cuál es? Me pregunta. Digo, ¿wollen Sie mit mir spazieren? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere usted pasear conmigo? Entonces me comentó, dice, mira, esto sí que te puede valer en alguna situación. Esto es mi acercamiento al alemán junto con Jorge, durante una vez que estuve allí en Las Palmas. Sí, la verdad es que, bueno, la verdad es que, como decías, Mauricio, nos divertimos mucho. Yo lo paso siempre genial y debe ser el terapeuta familiar con el que menos hablo de terapia familiar. Sí. Siempre de otras cosas, ¿no? Pero sí que también tenemos muchos puntos en común, como los dos hemos trabajado muchos años y seguimos trabajando con drogodependientes. Además, hay una cosa de Mauricio que yo siempre he asumido y está en la formación que yo doy a mis alumnos de medicina, que es el síndrome Salvator Mundi, ¿verdad? Mi amigo Mauricio Coletti habla que esto, si luego ya podemos explicar el síndrome Salvator Mundi, ¿no? También, efectivamente, he participado en muchos debates tremendos sobre FOT sí y FOT no con Esther Claver. y tú, y me divertía mucho también. Luego tenemos más cosas técnicas, ¿no? Por ejemplo, el cuidado con los terapeutas intensosensitivos, que también es una cosa muy, muy importante. Sí que hemos ido desarrollando aspectos teóricos, ahora que lo pienso, sí, también, de dónde no debe meterse nunca un terapeuta. Esto lo vas a explicar tú o lo explico yo, eso del intenso sensitivo. Pues puedes explicarlo tú porque compartimos esa... No, que siempre nos llamó la atención esos terapeutas que entran en la sesión con el alma y con la tripa, menos con el cerebro, pero no es muy importante. Pero dice, ¿usted qué siente, señora? Esta es la pregunta fundamental. Y en este momento, chico, ¿tú qué sientes? ¿Qué percibes? Y cuando salen de la sesión, los supervisores le dicen, ¿qué te ha pasado? Bueno, yo siento que muy intenso, ¿no? Me he sentido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con lo cual salió el término de intenso sensitivo, ¿no? Sí. Que sienten mucho. Y también otra pregunta importante es, ¿y dónde lo sientes? Sí, ¿dónde lo sientes? Casi siempre se siente en la tripa, ¿verdad? En la tripa. Una cosa muy, muy sensual, la tripa. Sí. Por eso nosotros nos trabajamos tanto la tripa también, Mauricio. Sí. Y luego tenía aquí apuntado, y nos lo manda Esther por el chat, no nos olvidemos también de que hemos debatido mucho sobre la teoría de las multisoluciones,
Sí, pero esto es bastante complicado, ¿no? O sea... Bueno, Esther lo podría explicar también. Esther puede explicarlo. Sí. Porque es suya, es una teoría suya, claro. Ponte de micrófono y cuenta cómo ha salido esto. Bueno, nada, no, que no pienso explicarlo. Eso fue una temporada, ¿no? De tu vida. Una temporada, no, yo sigo plenamente convencida de mi teoría de las multisoluciones, vamos, segurísimo, sí. Y además la practico. ¿Vale? Pero sí, Mauricio, lo siento, tío, pero yo no me bajo de mi burro jamás en la vida. Pero yo creo que es interesante, ¿eh? Y para no jugar un poco a las adivinanzas, vamos a ir desgranando todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque yo lo aplico también, ¿eh? No tanto en terapia de pareja, porque sería un poco conflictivo, pero sí a veces en terapia individual, cuando te encuentras con una persona que no acaba nunca de encontrar a su otra naranja, a la persona ideal, a su príncipe o princesa azul, ¿no? Y entonces digo, no, yo recuerdo de mi amiga Esther Claver, que es una gran terapeuta familiar, la teoría de las multisoluciones. ¿Y en qué consiste esto? Pues a ver si lo explico rápidamente. Esther decía, pero saquemos a Esther de la ecuación, venga, hablemos de la teoría en sí, que pensamos muchas veces a la hora de elegir pareja en una persona que sea perfecta, que encaje perfectamente con nosotros. Y no nos damos cuenta de que todos nosotros somos individuos complejos, con una serie de facetas, con una serie de aspectos, y que es bastante raro que una persona ajena a nosotros encaje perfectamente en nuestras necesidades. Yo tengo multinecesidades y la persona con la que yo esté tendría que darme multisoluciones a mis multinecesidades, ¿no? Bien, entonces Esther llegó a la conclusión de que para sus muchas facetas y sus muchos intereses, aficiones, necesidades, etcétera, no había un único hombre que la pudiera satisfacer. Y entonces decía, bueno, pues yo divido, entonces dentro de mi grupo, divido a la gente en, con esta persona me encanta hablar, con esta persona me encanta discutir de trabajo, con esta persona me gusta mucho hablar de fútbol, con esta persona me encanta viajar, esta es la persona ideal para salir a cenar, esta es la persona ideal para llevármela a la cama, porque también ahí entra el asunto. Y la verdad es que si uno se plantea que tu pareja no va a cubrir todas tus necesidades, empiezas a flexibilizar y, vale, no vas a elegir 23 parejas, pero eliges una pareja que más o menos satisfaga un buen número de tus necesidades y luego te reservas también para ti el poder estar con otras personas que complementen esas necesidades. Y ahí, francamente, la única discusión que hemos tenido siempre, Esther, Mauricio y yo, es, siempre le preguntábamos a Esther, ¿y esto por qué nos lo cuentas a nosotros? Entonces ella decía, es que sois los de hablar. Vaya hombre. Sí. Bueno, también somos los de ir a cenar, eso también, sí. Hablar y cenar. Y alguna vez viajar. Alguna vez viajar. Yo menos, pero cenar sí. y hablar. Sí. Esto nos tocó estas necesidades. Sí, pero esto ilumina muchas veces a una persona que está bloqueada con la idea de tengo que encontrar a la persona perfecta y nunca la encuentro por ningún lado. Bueno, pues ahora toca brindar, vamos. Venga. Vamos todos los que tenemos imagen. Vamos allá, vamos a coger nuestras copas, nuestras botellitas y brindemos. Yo creo que un brindis muy importante es por la salud, por la salud mental, física, emocional, la salud. Arriba, abajo, al centro y por para adentro.
Banda de borrachos. Sigue con tu teoría, sigue con las teorías. Seguir. Yo quiero que Mauricio, al hilo, por provocar un poco, Mauricio, dinos, porque nosotros teníamos ahí un debate con la teoría de las multisoluciones y tú defendías a muerte el tema de la pareja estable, ¿no? Y una frase que yo recuerdo... No me lo acuerdo, no me lo acuerdo. Esto no me lo acuerdo. No me parece al hilo de mi vida que estuve mucho con pareja estable y única, pero a lo mejor pues entonces... lo estaba diciendo porque me causaba la idea de la invitación que nos diste a mí y a Jorge, de ser de los que con qué hablar, de ser puesto. No. No, pero tú decías, y yo creo que con mucha razón, que el arte de estar en pareja pasa por aguantarse mutuamente, ¿no? Por tener esa generosidad con la otra parte de permitirle que no pueda o que no tenga que rellenar o que suplir o que darte la satisfacción a todas tus necesidades, ¿no? Que una clave de estar en la pareja es precisamente esa, ¿no? Que yo, una joven terapeuta de entonces, alocada, chica yeye, pues que no estaba absolutamente para nada dispuesta a acceder a eso. ¿Te acuerdas, no? Oye, Mauricio, ahora te toca a ti explicar el síndrome Salvator Mundi. ¡Ay! Sí, el síndrome Salvator Mundi. Alguien en la gente que está aquí ha trabajado con adictos. Entonces ya conocéis a Salvator. Sí, Mauricio. Es el terapeuta. Aquí está. Vaya pregunta que has hecho. Entonces, los que piensan y actúan como si fuera salvable, no curable, no mejorable, salvable el paciente adicto, ¿no? Salvable quiero decir todo. Y como yo empecé a trabajar en drogas desde el año Catapum, me encontré con Proyecto Hombre, con los de Italia de Proyecto Hombre, que se llama Chase, con otras comunidades terapéuticas, con todo el mundo que decía, esto hay que salvarlo de la droga y de lo que son las consecuencias de la droga. Y a mí me ha siempre parecido, como supervisor, como formador, siempre ha parecido una posición equivocada, porque salvar tiene un sentido tan equivocable, tan complicado, que no se puede aceptar. No se salva a nadie. Uno no salva a ninguna otra persona. Puede hacerse cargo, puede ayudarlos, puede sostenerlo, puede indicar unas cosas, puede sugerir algunas cosas, no salvarlo no. Mientras que siempre me he encontrado en los grupos que trabajan en adicciones, quizá antiguamente, ahora no lo sé, las personas que estaban tan dedicadas que se iban con el paciente en el propio domicilio, diciéndole, mira que tú debes de dejar las drogas, debes de ponerte en un marco de una vida sana, dejar todas las sustancias y tal y cual. Y con tanta generosidad que al final se caían. O sea, es claro que tanto cuanto luego el Salvator Mundi cae al suelo, ruinosamente. Esta es, en pocas palabras, la idea del síndrome del Salvator Mundi. Y está el aspecto este de que no solamente se da en adictos,
de la situación en la que el terapeuta o el agente terapéutico se implica más, tiene mucha más motivación, más deseo, más interés en que se resuelva el problema que la propia persona que tiene el problema. Con lo cual abruma a las personas a las que tendría que ayudar, desborda totalmente y al final pues los pacientes acaban huyendo de él. Uy, Mauricio se ha quedado congelado. Oh, eso parece. Pobre. ¿Cómo podemos salvarlo a él? Le ha debido ir la conexión. Pues aprovecha para contarnos anécdotas de Mauricio. Ahora que se ha quedado congelado. Sí, está congelado. A ver, voy a buscarle por otro medio. Pues la verdad es que habéis terminado hablando de lo que yo os quería preguntar, que sabía que como terapeutas de familia teníais pues trabajo en común, que teníais temas en común. ¿Habéis escrito algo juntos? Voy a ver si No. contacto con Mauricio. Tenéis silenciado a Mauricio. Es que se ha... Aquí. No tenemos nada juntos. Que me has oído, vale, me habías oído, vale, ok. ¿Y pensáis hacerlo en breve? Es porque aquí en estos aperitivos uno se pone a beber y a veces dice cosas y queda acabado. Bueno, podríamos hacer una cosa. Mauricio, tú te vienes una semana a Las Palmas, yo me voy una semana a Roma y escribimos algo. Podemos escribir algo juntos. Esto es una buena idea. Sí, Pues porque mira, voy a hacer un llamamiento para que sepáis que la revista Mosaico, quizás si las cosas siguen avanzando en fases, ¿no? En Barcelona, que es donde se puede editar la revista en papel, pues por fin saldrá la revista de la jornada de Santiago de Compostela. Pero si no, se están recogiendo artículos sobre los retos psicoterapéuticos en todo este tiempo de pandemia. Entonces, bueno, me parece que yo podría solicitaros a vosotros si queréis escribir algo e incluso que nos contéis como terapeutas de familia o como clínicos, cómo habéis estado pues desde el principio. Yo os preguntaría incluso cómo fue... Ana, espera. Aclara que Felipe no se está haciendo un porro porque está liando ahí algo y como somos expertos en toxicomanía, pues lo mismo queda feo. Es que somos pobres y entonces es tabaco de liar. Bien, así es. Mira, Felipe, que somos en el alma, yo y Jorge, unos Salvator Mundi, o sea que riesgas comunidad terapéutica de 6 meses, por lo menos. Sí, por lo menos. Por lo menos, sí. Te llevan. Bueno, te llevan. Llevadme. Yo me voy, no hay problema. Bueno, pues hablando de eso de las emociones, ¿no? Que decíais antes, pero también lo que pasó por vuestra cabeza en las primeras noticias de la pandemia. ¿Qué recordáis? No hace tanto, hace 3 meses, pero ¿qué recordáis de ese momento? Si fue significativo, ¿lo podéis contar? No, tú, si quieres, Mauricio. ¿No? Sí, de hecho a mí me ha caído un poco mal porque yo estaba en una fase de recuperación de todo un proceso complicadísimo. Entonces iba por la necesidad de ir andando fuera. Necesitaba yo andar, caminar y tal. Entonces nada, cerrado en casa y lo cumplí de forma casi total, ¿no? O sea, en el sentido de que fuimos yo y mi mujer cerrados en casa, con la complicación de que nuestra hija, única hija, adorada hija, estaba fuera de Italia, estaba en México, y no ha podido volver. Entonces era una preocupación más. De hecho,
he empezado a ver una cosa que pero me ha distraído bastante. Es la famélica atención de los psicólogos, de los psiquiatras, psicólogos, de lo que sea, de ponerse a disposición para los pacientes que padecían el síndrome de pandemia. A la primera semana ya estaban como montados 25.487 grupos que no han recogido sino que pocas unidades. Entonces estuve hablándolo con Juan Antonio Abejón, que está aquí, y dije, mira, esto es demasiado pronto. ¿Por qué un hecho como esto produzca sufrimiento psíquico? Problemas como para llamar ayuda, pedir ayuda en terapia, necesitan más tiempo. Lo que nosotros decimos en drogas, el tiempo que pasa entre la primera fase del consumo continuado y luego cuando uno se entera. Tempo di latenza es en italiano, ¿no? un tiempo que con opiáceos son 7 años. O sea que pasan mediamente 7 años antes de que el heroinómano se entere que necesita una ayuda. Y con la cocaína más aún, mediamente, son 9 años. Nos hemos pasado 2 meses y medio con ciertas restricciones. Yo, por cierto, creo que la gente lo ha tomado mal y tal y cual, pero no tanto como para ofrecer a todo el mundo terapia. ¿Se me entiende? Esto he pensado. Yo lo hemos discutido con Juan Antonio y yo pensaba de escribirlo por Mosaico esta cosa. O sea, claro, la gente que estaba con problemas habrá seguido estando con los mismos problemas, quizá un poco más acentuados. Luigi Cancrini dice en una de las entrevistas que van saliendo que a lo mejor algunos pacientes psicóticos han aprovechado de cerrarse en casa porque el enemigo exterior estaba fuera. Entonces lo pasaron muy bien. Él tiene una experiencia clínica suya con esto, ¿no? Con esta gente. Sí. Y esto he pensado yo desde el principio de la pandemia. Sí, pues la verdad es que yo tengo una experiencia parecida a la tuya. Aquí también se pusieron en marcha, propiciado por el servicio de psicólogos, propiciado por un montón de... una atención especializada a todas las personas que estuvieran sufriendo especialmente. Y el Colegio de Psicólogos probablemente, vamos, no lo he leído muy por encima, pero habla de qué bien han funcionado estos servicios de atención a las personas que lo estaban pasando mal. Yo conozco al servicio que se puso en marcha aquí en Las Palmas. Tengo amigos que participaron en ese servicio y me dicen que no llamaba absolutamente nadie. Y que si llamaba a alguien, llamaba para decir, mire, es que tengo cita con el médico y me la han anulado, ¿cómo puedo pedir que me vean? O sea, cuestiones totalmente organizativas. Yo debo decir que estoy muy orgulloso porque fui el principal psicólogo designado de mi hospital, que es un hospital inmenso, para atender a todos los sanitarios en primera línea que estuvieran sufriendo mucho por el COVID y tal, y todavía estoy esperando a que me llame alguien. Sí. Tenían mi teléfono directo. Es decir, es lo que dices tú, Mauricio, seguro que va a haber muchas personas afectadas, seguro sobre todo que va a haber muchos duelos complicados, personas de ancianos que fallecieron en sus residencias, y la idea esta de la familia de haberlos en cierta medida abandonado, no haber podido despedirse. Seguro que va a haber mucha gente que lo pase mal y que lo haya pasado mal, pero es pronto para todo eso.
Seguro también que va a haber sanitarios que lo han pasado mal por haber tenido que tomar decisiones de este vive y este no vive, tal como en la guerra, en realidad, ¿no? Pero esto todavía es pronto. Y lo que contaba Cancrini, efectivamente, hay muchos pacientes. Yo seguía a pacientes telefónicamente, a los pacientes que veíamos ambulatoriamente, el hospital suspendió las visitas presenciales y entonces, como muchos de nosotros seguramente, hemos seguido telefónicamente a pacientes y la mayor parte de mis pacientes estaban estupendamente bien. ¿Por qué? Porque el que tenía fobia a salir de casa, por ejemplo, estaba estupendamente bien en casa. O sea, genial. Y además tenía razones para. La persona que no tenía ánimo, estaba deprimido, que le estaban diciendo todo el mundo, ¿por qué no sales? ¿Por qué no haces? ¿Por qué tal? Dice, mira, estoy aquí en casa y salvando vidas, ¿no? O sea, además estoy haciéndolo bien. O sea, no sé, la verdad es que no he encontrado... De hecho, lo que estoy empezando a encontrar un poco es de lo que se ha llamado ahora el síndrome de la cabaña o el síndrome de la cueva, es decir, gente que ahora que puede salir, dice, casi prefiero no salir. Yo estoy muy bien en casa. En cuanto a mi experiencia personal, bueno, yo tuve la suerte o la desgracia de que al trabajar en un hospital yo tenía que ir a mi trabajo. Y entonces desde luego tuve la suerte, siempre he ido a mi trabajo caminando, estoy como a media hora caminando, son unos 3 kilómetros y pico, y yo seguí yendo a mi trabajo caminando, con lo cual pude moverme, pude tener un poco de ejercicio físico, llegaba al hospital, trabajaba mucho más ligeramente que siempre porque se redujeron visitas a urgencias, se redujeron consultas presenciales, el número de pacientes que vino a ingresar. Mira, una cosa, casi desaparecieron los pacientes que llegaban a urgencias diciendo estoy muy mal, me quiero matar, si no me ingresan me mato. Eso prácticamente desapareció. No había nadie que viniera a urgencias con ese ruego, ¿no? Y entonces el trabajo en el hospital fue realmente muy, muy relajado. Sí que alguna vez cuando iba caminando alguien me gritó, vete para casa, golfo, tal, no sé, pero más allá de eso, la verdad es que no lo he pasado nada mal. Y luego me venía a casa y decía, qué bien. O sea, también esta cosa, ¿verdad?, de poder parar, es decir, no tengo que ir al despacho, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, ¿verdad?, sino simplemente voy a casa y todo el mundo entiende que voy a casa, que no tengo que hacer nada. Que no... Inicialmente los pacientes que yo seguía les propuse si querían que nos viéramos por WhatsApp, perdón, por hacer videollamadas. Me dijeron, no, estamos bien, no, déjelo. O sea que, bien, en ese sentido no fue algo terrible. ¿Tú no has tenido entonces trabajo online? ¿No tienes esa experiencia de durante el confinamiento, de esa experiencia? Empecé como a las 3 semanas el trabajo online y empecé con primeras consultas que querían trabajo online y en muy poquísima proporción, 2, 3, 4 pacientes que dijeron, bueno, como esto se alarga, podemos tener alguna entrevista online. ¿Cómo ha sido Mauricio y Jorge? Si Mauricio también tuvo algo de terapia online. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, le pregunto primero a Mauricio para que Jorge descanse. En por ciento yo creo que más de la mitad de los pacientes pidieron por online, ¿no? Algunos no. Yo tengo un cierto número de pacientes que ya tenía experiencia, porque yo tengo 4 pacientes que como viven al exterior, son italianos que viven en países de fuera, entonces no queda más remedio que hacerla online, la intervención terapéutica. Entonces yo tenía una pequeña experiencia de 4 pacientes diferentes y lo apliqué al online, incluyendo 3
2 familias y una pareja, y 2 parejas. Bueno, yo me lo pasé bastante bien porque estaba descansado y he percibido que de parte de los pacientes había una participación efectiva online, ¿no? No tuve ninguna idea de distancia, no, claramente la distancia física que existe, ¿no? Pero bastante bien, una familia complicada que tenía y tengo, que aceptaron de forma espontánea, no aceptaron, lo han pedido ellos. A las 2 semanas que se podía, ¿cómo te puedo decir? No se podía concretizar una sesión en vivo, han pedido por online. Bueno, entonces, bien, no es la solución a todo, ni todos son por online, ni por siempre. De hecho, son 3 semanas que he empezado a volver al instituto y los pacientes empiezan a volver. Una paciente no quiere porque es muy fóbica. Entonces, no, esto está sanificado el edificio, digo sí. Hay desinfectantes, sí. Usted desinfecta toda su mesa de trabajo en el trabajo con desinfectante todas las veces que viene al paciente, sí. Pero no me fío, entonces sí. Bueno, no voy. Entonces prefiero online. Sí, sí, sí. Bueno, Esther dice, yo me quedo online para siempre. Pues, No, para siempre, para todos, no. Sí. Yo creo que necesitaría, yo creo que se habló de esto en el aperitivo con Marc y Valentín. Valentín. Entonces yo pensaba, se habló de esto, se pensaba que se podría decir 3 o 4 criterios. El primer criterio es que no es posible la forma presencial, porque es a veces más adecuada, ¿no? No sé si es vuestra experiencia también, pero con las familias, aunque tenga yo un par de familias online, tenía, es bastante complicado a veces de sentar allí, o sea que es un poco aparatoso, ¿no? Entonces con los individuos es mucho más fácil. De hecho, uno que es imposible, 2 que por ejemplo viven en otro país. 3 que yo, por ejemplo, cuando me quedé en casa con problema a la columna, era yo que estaba cerrado en casa, no por la pandemia, sino por la columna. Entonces, era una forma necesaria. Cuando hay estos criterios, sí, me parece bien. En otras situaciones, mejor que no. O sea, se puede mezclar también, ¿no? Hacerlo de vez en cuando online. Sí. Paciente histórica, que es una joven mujer de 30 años que la conozco desde hace como 12 años, no es que venga todas las semanas. Pero una vez se fue de Erasmus en Las Palmas. 9 meses le ha cogido un ataque de pánico fuerte, entonces online, claro. Estaba en Las Palmas. Claro. Hubiera podido dirigirla a Jorge, pero no. No, pero bien, yo creo que eso sí, hemos aprendido todos bastante acerca de otras posibilidades, ¿no? Otra multisolución que diría Esther. A mí me gusta la consulta presencial, me gusta. Prácticamente nunca había hecho consultas online
pero la verdad es que tiene en algunos casos sus ventajas. Antes de entrar hoy aquí, he hecho una consulta online con una paciente mía de estas también que lleva años conmigo, que vive en Tenerife y que venía de Tenerife para hacer su consulta aquí. Bueno, ella tiene una casa aquí, aprovechaba para hacer más cosas y tal, visitar a otros médicos, pero con este Muy tiempo... enferma. ¿Eh? Está muy enferma, he visitado a otros médicos. Sí, y sí, demás. bueno, tiene Parkinson, la pobre mujer, Ah, bueno. tiene un proceso oncológico también. Sí, realmente tiene otras complicaciones, ¿no? Pero hemos hecho ya varias consultas online porque estaba un poco perdidas y yo creo que está funcionando bastante bien y que lo vamos a mantener más veces porque yo le daba cita una vez cada mes y medio aproximadamente y ahora podemos vernos en momentos de crisis un poco más a menudo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, de ventajas, inconvenientes, ha habido alguna gente que yo veía presencial que ya me han dicho, sí, ya podemos salir, pero es tan cómodo online que preferimos online, ¿no? Sí. Perfecto. Pero ojo porque algo de lo que no hemos hablado y que puede ser tremendamente interesante es la supervisión online. Es decir, terapeutas que estén viendo presencialmente a una familia y que quieran ser supervisados por un supervisor. Esto ya lo hacía Jay Haley hace 20 años y nos parecía de otro planeta, pero podías tener allí tu ordenador y el supervisor está atendiendo a esa consulta y puede dar sus opiniones tanto a la familia como posteriormente al terapeuta. El introducir la posibilidad de supervisión online puede ser algo Desde lejos, fantástico. ¿no? A distancia, entre comillas. Sí, Desde lejos. sí. No, pero Jorge abre una dimensión de que el terapeuta online esté en la sesión. ¿Lo he entendido bien? No. Tú estás llevando una Bueno, familia... entonces es una idea revolucionaria, me lo apunto. No, imagínate, Ana, tú tienes una familia con la que tienes conflicto, con la que tienes mucho problema, no sabes muy bien cómo hacer y te vendría bien una supervisión. Y entonces dices, Jorge, me gustaría que me supervisaras un poquito. Hemos hablado muchas veces, yo te he contado casos míos, tú me has contado casos tuyos y hemos charlado ahí de supervisión, ¿no? Pero se puede hacer, dice, mira, yo voy a ver a mi familia que presencialmente, yo tengo aquí el ordenador abierto donde tú puedes ver mi consulta con mi familia que yo estoy haciendo presencialmente y tú eres... Diciendo, ¿no? Eso es, y tú eres mi supervisor, claro, eso es. Pues es lo que yo he dicho entonces, porque una modalidad que yo he usado en algunas ocasiones es que, y además fue con el profesor Navarro Góngora, con el terapeuta que como le conocemos, por eso le nombro, ¿no? Entonces, bueno, pues él es muy experto en tema de trauma y de cronicidad y además habla inglés. Entonces, bueno, pues una persona con la que yo estaba trabajando, alemana, que trabajé porque hablaba bastante español, si no, no es posible, pero hicieron una sesión ellos vía online, hablando en inglés. Yo estuve delante y os puedo asegurar que aunque no entendía casi nada, pude quedarme con la esencia del mensaje reiterativo que Navarro Góngora usó, tipo hipnosis, dijéramos, y que a mí me sirvió luego para seguir trabajando con esta persona. Yo era la primera vez que hacía algo así, realmente estar delante de una sesión de otro terapeuta con la persona con la que yo trabajaba. Pero entonces, por eso digo que tú has hecho una nueva dimensión que tiene que ver con, y yo estoy físicamente, pero tú estás online y estamos interviniendo con mi familia. ¿Okay? Lo que he entendido es que todos están online, ¿no? O sea, la familia en su sitio. El terapeuta es así, ¿no? Podría ser también así, pero yo estoy hablando de que terapeuta y familia están presencial y el supervisor está online. Sí, es un poco diferente, pero es detrás del espejo, ¿no? Sí, es igual, sí. Es igual. Oye, Juan Antonio Abeijón nos ha mandado algunos mensajitos. ¿Por qué no le damos voz? Sí. Pon el micro, Juan.
Pongo el micro, pongo el micro. Venga, ahí. No, porque es que es lo que estabais comentando y me parecía bastante interesante. Salgo ahora, fíjate, de un Zoom también con el SIRS, que en italiano. Por eso puedo continuar en italiano, si volete. ¿Con quién estabas hablando en italiano? Con el SIRS ha organizado un Zoom con Iva Orsini, Valeria Pomini, Patricia, en fin, un montón de gente estábamos ahí. Me habían pedido que estuviera también, desde las 9:30 hasta las 12:30 pasadas, que hemos acabado. O sea que, y ha habido cosas que estáis hablando ahora, que se habían comentado allí también, ¿no? Y había dos cosas que quería comentaros. Una cosa era que en el trabajo online el espacio terapéutico cambia, porque la familia es capaz de darnos información sobre su casa, sobre cómo están, el hijo se pone por delante, se va, viene, se visten de una forma, intervienen de una forma, y eso crea un espacio que es interesante a recoger y que construye una posibilidad de relación nueva y de respuesta nueva, ¿no? Y yo creo que eso es bastante útil, ¿no? Y después, que nosotros ya hemos hecho en alguna ocasión en Bilbao supervisión online con la alumna que tenía la sesión, pues en Navarra, por ejemplo, en Pamplona, y tú la seguías desde Bilbao la sesión. Y era como si estuvieras con el espejo, pero estabas detrás de una cámara y luego planteabas un poco la pausa para comentarle con ella, volvía y tal, ¿no? Y eso es fácil hacerlo, es posible hacerlo. Pero lo que era interesante era un poco esta dimensión que se ha aparecido ahí, de que el espacio terapéutico cambia un poco, ¿no? Con esa línea del online. Pero de hecho, Juan Antonio, yo estaba pensando que también hemos tenido en aquella temporada la idea de trabajar con familias, sobre todo, en un setting diferente, que era la visita domiciliaria. La visita domiciliaria no se parece a la consulta en tu despacho, ¿no? Entonces es una forma diferente en que, por ejemplo, te enteras de cómo trabaja, cómo vive la familia, cómo te acoge, cómo se mueve y tal y cual. Son todas formas diferentes de interactuar con los pacientes. ¿Tú te acuerdas, Mauricio, cuando empezamos a trabajar con heroinómanos, hablando de los años 80, 90, que las desintoxicaciones las hacíamos en casa? Y íbamos a las casas a trabajar con las familias y con los pacientes en ese espacio tan especial que duraba 15 días, que duraban 2 semanas de intervenciones, y que íbamos casi todos los días a las casas para ver un poquito cómo estaban relacionándose, qué es lo que hacían con el tema de la desintoxicación y tal. Y era una intervención muy directa en el espacio específico de la familia. Eso no se vuelve a hacer, En definitiva, el setting puede cambiar. Sí. El problema es cómo puedes adecuar al setting tus propios elementos de intervención, ¿no? Esto es claro, ¿no? Que no puedes hacer algunas cosas en un cierto setting, mientras puedes hacer otras en otro, y al revés. O sea que eso depende mucho, pero es posible. Sí. Abre, como dices tú, nuevos espacios, ¿no? Y además da continuidad al trabajo. Porque si no, hubiera sido como 3 meses tirados sin ningún contacto. Jorge hablaba antes un poco de lo que pasaba en las familias con esta fase que hemos vivido, ¿no? De confinamiento muy fuerte, y uno de los planteamientos que se hace es que o bien las familias tienen una respuesta muy polarizada, o bien tienen recursos que han activado en sus propias familias. Yo recuerdo pues, que llamaba yo y me decía el hijo: uy, ¿se acuerda que habíamos hablado de que papá estuviera más tiempo en casa? Pues mira, ahora está más tiempo en casa, ¿eh? y era una activación que se había producido en esa situación de confinamiento. O bien había otra respuesta polarizada, que era cuando había un riesgo mayor, cuando habían situaciones de gravedad, de psicosis,
con determinados tipos de comportamientos, violencia, etcétera, que podían aparecer en otro polo, ¿no? Que había los dos polos. Jorge hablaba un poquito antes de eso, yo creo. Sí, sí, y también, y lo que decía Mauricio, ¿no? Que tardará probablemente en aparecer. Luego también está la propia evolución de la pandemia, que yo tengo este puntito obsesivo y entonces yo hago mis estudios comparativos de lo que está pasando en el mundo, de la pandemia, incluso lo comparto con algunas personas, ya tengo suscriptores, ¿no? Porque la mayor parte de los datos que tenemos son datos brutos, pero no comparativos, ¿no? Entonces, bien, lo que estamos viendo ahora, esto bueno, independientemente del debate político, que no sé si en Italia será algo parecido a como está pasando en España. En España se ha levantado la veda de caza del gobierno y entonces la pandemia es un estupendo pretexto para expresar todo tipo de actitudes insolidarias, terroristas casi, etcétera, pero con tal de poder cambiar de gobierno. Pero vamos, esto va a durar más. O sea, es posible que en algunos momentos haya que volver a confinarse si la cosa no funciona bien. Yo la única esperanza que tengo es que empiecen a funcionar realmente lo que en este momento creo que es más importante, que son los servicios de rastreo de contagios. Que acabo de leer esta mañana, sin embargo, en Facebook, que el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid había dicho que iba a contratar a unas 400 personas para los servicios estos de rastreo de contagio, y los sindicatos denuncian que solamente han contratado a 10 o 12 personas. Es decir, esto realmente va a ser lo único que nos salve de tener que volvernos a confinar. Porque efectivamente el virus sigue ahí y en Italia, imagino que pasa como en España, que a los 2 días da la impresión de que toda la gente, no toda, pero que mucha gente se ha olvidado totalmente de esto. Y los ves en terrazas, besándose, abrazándose, gritando hasta las 2 de la mañana, etcétera, y dices, pero ¿qué pasa aquí, no? Pero mira, que no es para ser latinos. Uno puede decir, bueno, somos latinos, somos claramente acostumbrados a la cercanía y tal y cual. El problema del virus, por ejemplo, si notas en los países nórdicos del norte de Europa, por ejemplo, la Suecia es un país muy complicado. Allí no hay latinos, allí no hay opciones políticas o opciones de relativo confinamiento que han dado malos resultados. Ahora entramos. Y luego una cosa que quiero comentar a propósito del confinamiento, que todo el mundo dice, pero hay que repetirlo, que no, es un castigo relativo para quien tiene 300 metros cuadrados de casa, un jardín y una parejita con un hijo, y con los que tienes 40 metros cuadrados de casa con 7 personas conviviendo. Esto es totalmente injusticia, y entramos en términos de las injusticias sociales. El virus, las consecuencias del virus aumentan los problemas sociales de ese tipo. Sí. Que ya existen, ¿no? De inigualdad, injusticia. Sí, sí, y yo creo que el problema no va a ser tanto como nos quieren hacer ver. Los grandes empresarios, los grandes millonarios, etcétera, etcétera, que van a sufrir mucho, sino que los que van a sufrir y los que están sufriendo más es precisamente la gente más humilde, más modesta. Como siempre ha sido. O sea que... Asalariados y ni eso, subcontratados,
contratos pirata, gente que trabaja fundamentalmente en negro, etcétera, etcétera, tanto en nuestro país como en otros países. Como en Italia, por cierto. En Italia, sí. Esto es claramente, no solo el gran empresario, sino las personas de buen dinero, o personas, aquí tenemos nuestra casa que es 110 metros cuadrados, y somos dos, y lo pasamos muy bien. O sea que cuando queremos podemos charlar con mi mujer, y si no, no, y cada uno está en un rincón mirando, tenemos dos televisores. Es un confinamiento, pero es un confinamiento con una cierta, ¿cómo puedo decir? Con una cierta, unas ciertas ventajas dentro del confinamiento. Yo creo que aquí abajo, yo vivo en un barrio que es medio periférico, medio central, como queréis. Está en el medio, entre el centro de Roma y la periferia. Y hay mucha gente que tiene casa y que vive en el parque aquí, y son gitanos, gente muy humilde, muy sin nada, y no pueden ni siquiera andar ni robar algo del supermercado. O sea, esto es sumamente injusto. No es de robar, es sumamente injusto que se tenga estas inigualdades en general. El virus nos da una medida fuerte de estas inigualdades. Creo que es el momento de darle voz a Luis Vilas, que ha hecho ahí dos comentarios. Algunos ya se pasaron, pero bueno, le damos esa voz para que os pueda decir una cosa u otra. Luis, ¿estás por ahí? Sí, no me he perdido. Hola. Hola, Luis. A ver, yo los dos comentarios. Uno de los comentarios que quería hacer es que todo esto, yo creo que va a tener que tener un reflejo en la reflexión sobre el rol del terapeuta en estos momentos, ¿no? Y otra cosa también que tendría que tener reflejo es en los temas de formación. Creo que no podemos dejar de pasar ahora en estos momentos las intervenciones que se puedan hacer online. A lo mejor antes las tocábamos por encima, pero ahora habrá que hablar mucho más en los momentos de formación de los terapeutas. Y luego el otro comentario que yo también hacía tiene que ver con que me ha parecido bien la intervención de Juan Antonio Abeijón en el tema de funcionar casi como espejo. Como espejo puede ser una gran herramienta, no solamente de supervisión, sino funcionar como equipo de algún compañero o compañera en un momento determinado, o que alguien pueda funcionar contigo como equipo. Simplemente eran las dos cuestiones que yo estaba poniendo encima de la mesa. Gracias. Yo puedo contar, si os parece, lo ocurrido en IEFCOS con el confinamiento. IEFCOS es una escuela de formación reconocida, con un cierto número de alumnos. Nunca nos hemos atrevido a lo online. Siempre ha sido mi punto de envidia para la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar, que tiene su training, su formación. Pero nunca lo he logrado como idea. ¿Por qué? Porque yo tengo mi fuerte idea de que somos un grupo de viejos, un grupo que no es capaz de renovarse, de ver gente nueva. Entonces, esta gente, edad media, 60 y pico, del grupo docente, 60 y pico. No queda más remedio. A las 2 semanas, que era claro que no se iba volviéndose a la forma presencial de la formación, no quedó más remedio que empezar con Zoom. Y allí ha sido divertidísimo, porque a mí me encanta la tecnología, como saben bien mis compañeros que me conocen más.
pero a mis colegas no. Y le ha costado una cosa increíble. Apretar un botón, poner el mic, buscar forma. Pero no queda más remedio, entonces ahora han aprendido un poco más. Pero yo creo que realmente, como Luis dice, es como para pensar qué puede pasar al online de la formación. Algunas cosas sí y otras no. Por ejemplo, el trabajo con terapeutas sobre las vivencias emocionales, quizá los intensos sensitivos, quizá que sea siempre posible y útil trabajar presencialmente con estos terapeutas de información, ¿no? Mientras que otras cosas, por ejemplo, a nivel de seminarios teóricos, seminarios clínicos, estos pueden pasar perfectamente al online. Una gran ventaja de desplazamientos evitados, dinero y tal y cual. Yo creo que esto ha sido como ha sido vendido. El grupo de IEFCOS se resiste todavía, el grupo de IEFCOS. Se resiste mucho y aceptan la idea de que esto no se puede hacer a menos de esto, pero ¿qué le toca? ¿Qué le toca? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le costa? Sí. Yo al respecto, ayer vi un vídeo que he compartido y que Esther también lo ha compartido en Facebook, donde una parte de lo que decía era un profesor, decía, ¿cómo es posible que pidamos ahora al profesor, a ese profesor que le pedía ayuda a los alumnos para decir cómo encender el proyector, por favor, que pidamos que ahora haga una clase online, ¿no? Efectivamente, hay gente que tendrá muchos problemas con esto. Sin embargo, también, efectivamente, desde el punto de vista formativo, a mí me pasó lo mismo. Teníamos unos seminarios que hacemos, los postergamos, cómo lo hacemos, y me planteé la posibilidad de hacerlo online y la experiencia ha sido fantástica. Los alumnos estaban encantados y los rotulamos, no sé si lo he dicho en otro momento, en lugar de seminario formativo decíamos fiesta pijama, por razones obvias, ¿no? Y entonces estaba permitido que todos nosotros estuviéramos en pijama. Hacíamos sábado por la mañana y tal, y la verdad es que ha sido una experiencia también muy interesante. Bueno, yo creo que en general yo estoy sorprendida gratamente porque se habla a veces de la edad, pero es que no, es que todos los terapeutas familiares nos hemos adaptado al online. Todas las escuelas con programas acreditados por la Federación se han adaptado para terminar sus formaciones con los alumnos. Es decir, que esto es un antes y un después. Da igual si utilizaras un poco el online y ahora te has reafirmado en decir, ¿ves cómo funcionaba? Que los que no han utilizado online ahora lo utilizan y lo vamos a seguir usando. De hecho, en mi corta vida como presidenta de la Federación me encuentro con una pandemia pues que me hace efectivamente tener más tiempo, estar en casa. Me pasa parecido como a Jorge al principio. Casi todo mi trabajo presencial desaparece y luego va apareciendo poco a poco, y gracias a estas herramientas de las que contamos, el online y las redes y lo que la Federación también se ha actualizado, pues estamos haciendo pues desde este aperitivo a formaciones que hemos hecho en intervención en crisis y en duelo, en un dispositivo de consulta de ayuda para los profesionales que, atendiendo a lo que decía Jorge antes, no ha tenido la demanda que en un principio pensábamos que iban a tener, pues somos más de 2.000 profesionales que estamos en la Federación y el dispositivo no se ha sostenido, está ahí con un pie dentro y otro fuera, porque los profesionales no lo han necesitado. Fantástico. Y luego, efectivamente, las mesas de divulgación y estos aperitivos. Entonces, estamos hablando del online y es que el online ha venido para quedarse, ¿no? Podría ser la expresión. En todas las áreas
terapéuticas, de mediación, de consulta, de supervisión, de formación, etcétera, 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 y toda la capacidad que tenemos creativa. Jorge, has levantado el dedo. Sí, sí, y no nos olvidemos de otra cosa importante. Todos nosotros somos personas condenadas a estar continuamente reuniéndonos. Y a veces reuniones que implican desplazamientos, etcétera, y tal. Eso también abre una interesante posibilidad de no solamente, pensando también en lo que yo dije de la supervisión online, ¿no? No solamente de simplemente anular muchas reuniones presenciales y hacerlas online, sino que aquella persona que por alguna razón no pueda asistir a una reunión presencial puede estar asistiendo a la reunión también online. Los demás están reunidos y tenemos a la persona que nos está escuchando a través del online, a la persona o personas. Sí, sí, realmente eso tiene nuestro internet ya no se cuelga tanto como antes, tenemos banda ancha, tenemos... Pero es cierto que si no hubiera sido por... Quiero hacer, como siempre, tener el rol de contradictorio. Sí, pero, porque a mí me parece horrible la idea de evitar de irme en Cartagena en lugar de Bilbao, en lugar de Las Palmas. O sea, no estamos hablando de... Sí, no, te digo... señor Coletti. Aparte de la columna, que no me permite de momento viajar mucho, entonces me va muy bien. Pero la idea de no ir en Bilbao a comer a la Casa Vasca, y ahora ya Juan Antonio puede explicar qué es la Casa Vasca. La Casa Vasca es un restaurante que está cerca de la Universidad de Deusto, a donde siempre me han llevado, y a donde se pasan como 4 horas para comer, porque están muy lentos, muy lentos. Entonces se va a las 2 y se sale a las 6, o sea, una cosa. Pero no quiero renunciar a esto. Sí. De vez en cuando, que sea de vez en cuando. No, pero eso efectivamente... Somos vascos, ¿eh? Eso es porque somos vascos. Eso, tienes razón que lo que el online no puede suplir es estar 2 horas cantando ópera en un restaurante, contando chistes, etcétera. Sí, eso hay que seguir manteniéndolo, por supuesto. O cantando no solo óperas, sino, por ejemplo, a la hora que estás en Canarias, no sé, una área canaria, por ejemplo, pues aquí, el Parol, ¿cómo era? Esta noche no alumbra la parola del mar. Esta noche no alumbra porque no tiene gas. Ahí. Ahí va, ¿no? Sí, señor. Virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena. La que extiende su manto sobre la arena. Sí, señor. Y no nos olvidemos de una de tus preferidas, una furtiva lágrima. Con eso subimos. No, yo iba por lo popular, o sea, sí. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Bueno, Ana, se nos había olvidado que hay otra cosa que nos une. Sí. Bien, Sí, es evidente. Nos encanta cantar. Poco me falta que cante Guernica con Arbolea, pero poco, pero poco. No solo Juan Luis Linares canta ópera, porque le recuerdo en Sevilla, en el Congreso de Sevilla, ya, un montón de años, que en la plenaria aquella, pues se puso a cantar, ¿no? Entonces me ha gustado muchísimo escucharos cantar, otra de las cosas que os unen. Muy bien. Pero yo prefiero cantar cosas así, ¿no? De pueblo, o sea que como hombre del 600 o querido, sí. Lo que sea, una puna. Todo lo que...
Bueno, pues el cara a cara para algunas cosas y el online para otras. Está claro que por eso multisoluciones, ¿no? Claro, que nos lleva. como buenos sistémicos, ahí vamos. Bueno, a mí me gustaría que bueno, el grupito que somos, si queréis ir encendiendo vuestros micrófonos e ir diciendo algo a Jorge o a Mauricio, realmente los estómagos, aquí por lo menos en la península, lo digo Jorge, porque tú llevas una hora diferente, nos aprieta un poquito el hambre, ¿no? Ahora nos toca a la hora de la comida. Pero que si queréis decir alguna cosita, pues al ser un grupo chulo, que podéis decir algunas cosas encendiendo el micrófono. Vale, y mientras tanto... Amelia, Erundina, Carmen, bueno, alguna persona ha tenido que abandonar y efectivamente está ese agradecimiento a estos espacios que van a continuar. Dejarme hacer un poco de publicidad. Y tenemos el próximo jueves la última mesa redonda de la temática Virus, Ciencia y Conciencia, una mesa por fin paritaria con 2 mujeres y 2 hombres, así que le he dicho yo a mi moderador que probablemente me ponga con él y así volvemos a ser paritarios también en moderar. Y el próximo aperitivo... El moderador está de acuerdo. De acuerdo. Y la próximo aperitivo pues tendremos a Marga Guerrero y Anette Creus. Por fin, ¿no? Un aperitivo de chicas, ¿no? Como se suele decir también con la fiesta de pijamas. Y que todas aquellas cosas que me queráis escribir, que me deis ideas, porque ya veis que se ponen en poco tiempo, son capaces de llevarse a cabo, bienvenidas seas. También deciros que el Congreso de 2020 de Tenerife, nuestro Congreso Nacional, está cancelado ya definitivamente, se hará en el 2021 en las mismas fechas. La Asociación Canaria está trabajando duro para actualizar todo el programa, todas las nuevas fechas, ver los ponentes que se pueden quedar, porque el Congreso estaba cerradito, un regalo, ¿no? Pero que bueno, no es posible hacerlo en octubre, independientemente de que no estuviéramos confinados, porque sabéis que son inscripciones, aviones, etcétera, etcétera, y no es posible. ¿Okay? Y entonces nuestro ibérico, que iba a ser en el 2021, bueno, pues será en el 2022. Y yo me hubiera gustado abrazaros en Tenerife este año, pero lo dejaremos para otro momento, porque efectivamente yo necesito abrazaros. Bien. Entonces, bueno, a ver, vamos a ir despidiéndonos. Sí, bueno, yo os voy a dejar también, porque tengo que... Pero solamente quería recordarle a Mauricio que gelida manina en Budapest, simplemente. Ti ricordi? Che gelida manina. Será que ha sido una parte importante de mi análisis personal. Mi análisis personal ha sido, ¿no? Me he permitido de todo, 3 veces a la semana durante 9 años, tumbado en el sofá. Entonces que gelida manina, yo iba diciéndolo a mi psicoanalista, y me dijo, bueno, esta es la metáfora del transfer. Porque dice la frase, cercar que yo, o sea, ¿qué te vas buscando? O sea, ella dice, usted no cree en el psicoanálisis. Cercar que yo. Era todo así. La manina es. Pero te pusiste a cantarla en la puerta del hotel de Budapest, Sí, cuando todavía no se había marchado el país del este, los comunistas. Era todavía... O sea, que... Un valiente. Sí. Un valentón, como dicen. Oye, yo como despedida, también, primero, algo que te han dicho mucho, Ana. Mira, me encanta como presidenta lo que has hecho y lo que estás haciendo en la FEATF. O sea, todas estas iniciativas me parecen fantástico, de crear grupo, de permitir la interacción entre unos y otros, y felicidades, muchas felicidades. Creo que
que hemos tenido presidentes fantásticos, Juan Antonio Abejón, por ejemplo, pero la iniciativa y las ganas que tú tienes, yo creo que la federación, antes y después, es que no la va a conocer ni la madre que la parió, que decía uno, y creo que es fantástico, ¿no? Vale. Luego la otra cosa importante, que ya también lo ha mencionado Juan Antonio Abejón y que a ti te gusta también mencionar, y como es un tema que no nos une apenas a Mauricio Coletti y a mí, que estamos al margen totalmente, es qué vamos a comer hoy, ¿no? Eso no nos interesa. Vale. Yo he preparado, os lo digo rápidamente, bueno, hice mis estudios de psicología, etcétera, etcétera, pero mi padre tenía un supermercado, entonces durante muchos años compaginaba el máster y estudios trabajando de carnicero. Entonces, uno de los secretos de mi padre era preparar la carne de cerdo adobada. Ya saben, ¿no? Con una especie de marinado, etcétera. Y de entonces me quedó el hacer los famosos San Jacobos, es decir, el filete de cerdo abierto en un libro y le metes queso y jamón ibérico y luego lo empanas. Es como un schnitzel, pero complicado, ¿no? O sea, un cordon bleu, algo parecido, pero con carne de cerdo. Y el otro día me compré un lomo entero de cerdo que adobé y que lo he preparado y congelado, y eso es lo que voy a comer. Ese, la distancia. Como decía un tío mío, eso tiene de cerdo hasta la mano de obra. Insuperable despedida. Jorge, doy fe que tus San Jacobos son maravillosos, para empezar, ¿eh? Y luego Ana, tía, de verdad, un 10. No, un 25. Bueno, es que vosotros sois amigos. No, lo siento, pero es la mejor, de momento, la mejor presidenta que hemos tenido. Tía, haces así, pum, 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 y mueves, y mueves, y mueves, y mueves, sacas lo mejor de las personas, eres una líder natural, tía, y por favor no cambies, ¿vale, chiquitina? Yo voy un poco detrás. Suscribo lo que dice Esther. Lo he dicho por escrito, pero lo quería decir verbalmente también. Es una iniciativa muy creativa y que en un momento dado uno puede pensar, pero bueno, qué fácil, un aperitivo o un tal. O sea, ha sido coyuntural, pero es verdad que esta situación ha hecho que Ana haya conseguido cosas tan creativas como estas, ¿no? Y que, bueno, lo he escrito, pero que es muy enriquecedor, desde escucharos cantar hasta esa cosita de Jorge, por favor. Quiero probar esos San Jacobo, por favor. Porque tenemos una foto, Jorge, te acordarás, con el otro Jorge de la otra isla. Estamos los tres y yo puse un título que era un software que era como una portada de un periódico. Entonces, con la foto, los tres tenores vuelven anéxitos. Genial, genial. Pero qué bien, cantar. Cantar, bueno, yo tengo una hija que tiene una voz fantástica, y entre yo y mi mujer no somos capaces ni de cantar nada prácticamente a ese nivel, pero me gusta mucho. Además me gusta mucho cantar cosas de estas, ¿no? Por un lado ópera y por otro lado adelante, hombre del 600. Tú eres demasiado joven para saberla. Yo no lo sé. No lo sabes. Sí, pero sabes tú. Amigo conductor. No es otro, no. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600,
La carretera nacional es tuya. Sí, 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 es fantástica esa canción. Sí, sí. Que de Tuna, realmente de Tuna, ¿no? Además, introduce avisos como la mujer que le dice, ese loco que viene por detrás. Mirad que cada aperitivo tiene su esencia. Y desde luego este ha sido un aperitivo cantarín. No me digáis que no. Aperitivo musical. Lo de la fiesta del pijama, lo de la fiesta del pijama también es buena, ¿eh? Es buena, sí señor, sí señor. Sí, sí, bueno, sí. Yo os saludo con ¿cómo puedo decir? Con mi pasión que ha sido también silenciada. Ah, es verdad, es verdad. Okay. Bueno, en toda esta temporada no ha habido partidos en directo, pero me he divertido muchísimo al mirar los partidos del All Blacks, Australia o Inglaterra y tal cual de temporadas anteriores. Sí, sí, todos. Pelota de rugby. Efectivamente, todas las cadenas deportivas han retransmitido cosas fantásticas de hace años. No, pero otros deportes a mí no me importan. Sí, sí, sí. Bueno, y cuando vayas a Roma tienes que ir al restaurante de rugby, donde se reúnen todos los campeones de rugby. Mauricio es multisoluciones unideporte. Nos quedamos con mucha persona. Por favor, si me queréis, iros. Si me queréis, iros a comer. Nos vamos a comer. Muchos besos a todos. Adiós, adiós, adiós. Gracias. Bueno, voy a hacerlo para ver.